Hola, las palabras que Jesús ha hablado son espíritu y son vida. ¿Sabían que las palabras que Jesús habló sí son espíritu y sí son vida? Vamos a disfrutar hoy en Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Vamos a terminar el libro de Juan hoy con Juan capítulo 21. Jesús y la pesca milagrosa. En otra versión dice que Jesús se le aparece a 7 discípulos. Quisiera orar primero para que así el Señor pueda darnos de comer y palabra, ¿verdad? Que podamos comer las palabras que Él escribió. Dice Jesús y la pesca milagrosa. Amén. Padre, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase su voluntad aquí en la tierra, Padre, como en el cielo. Perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos a perdonar a los que nos ofendan. Padre, líbranos del maligno y permite que no caigamos en tentación. En el nombre de Jesús, Padre, tu Hijo precioso. Amén. Bueno, Jesús y la pesca milagrosa. Hemos disfrutado el capítulo completo de Juan, y Juan en verdad es un libro que en verdad es el Señor hablando y muchas porciones, algunas fuertes y algunas que brega con nosotros mismos, ¿verdad? Dice en el capítulo 21 de Juan, versículo 1, después de esto Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón y Pedro, Tomás, al que le decían el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron los demás discípulos, ¿verdad? Salieron pues de ahí y se embarcaron, se montaron en un barco, ¿verdad? Un barquito, no sé qué sai era. Pero esa noche no pescaron nada. Imagínate, pescando, si ustedes que saben pescar, pescando toda la noche y no sacan ni un pescado. Mira, al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla. Pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Imagínate tú, están los discípulos en un barco, como unos 100, no sé cuánto, una distancia no muy lejos de la orilla del mar. Ellos ven a un hombre, ¿verdad? Pero ellos ni lo reconocen. Al despuntar el alba, ¿verdad? Dice Jesús a ellos, le dice, muchachos, ¿no tienen algo de comer? En otras palabras, ¿pescaron algo? Ellos respondieron a Jesús y sin reconocerlo. No, respondieron ellos, no pescamos nada. Imagínate que tú estés pescando toda la noche y venga alguien en la orilla del mar y te grite, hey, ¿pescaste algo? Mira, yo llevo aquí toda la noche y no he pescado nada, pero ellos, recuérdate que ellos no reconocieron que era Jesús. Así lo hicieron y era tal cantidad, ¿verdad? En el versículo 6 dice, tiren la red. Jesús le responde a ellos, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Imagínate también que tú estés y no caches ni un pescado o no pesques nada y alguien te dice, hey, tira al otro lado del barco. Tú vas a decir, bueno, si debajo del barco está el agua y están todos los peces, si no cogí en este lado, menos voy a coger en el otro, ¿verdad? Es nada más hablando entre nosotros, como humanamente nosotros pensaríamos si estuviéramos ahí, ¿verdad? Pues entonces ellos obedecieron, vieron a este hombre sencillo en la orilla del mar, que era Jesús, con quien
Wow. Y así lo hicieron. Y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Era tantos pescados que se llenó la red. El Señor, ese Señor, ¿verdad? Alguien le dice a los demás de los discípulos, ese Señor, dijo a Pedro el discípulo a quien Jesús amaba. Al más que Jesús amaba, él dijo, mira, ahí está el Señor. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, estaba casi la ropa sin camisa, no sé qué sería la situación, pero se puso lo de la ropa completa y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescado. Pues estaban escasos 100 metros de la orilla, estaban como 100 metros de la orilla cuando ellos vieron a Jesús, ¿verdad? Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima en un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. En otras versiones dice que había desayuno ya preparado. Déjame buscar esa versión para ver lo que dice ahí. Dice ahí, cuando llegaron encontraron el desayuno preparado para ellos, pescado y la brasa y pan. Qué precioso que aunque aún en la situación de ellos más difícil, el Señor ya tenía desayuno preparados para ellos, ¿verdad? Y entonces lo que me disfruta de esto es que el Señor siempre, aún en nuestras situaciones difíciles, Él siempre tiene algo bueno. Cuando hay alguna situación mal, es porque en verdad nosotros sin saber el Señor puede tener preparado algo mejor para nosotros. Ellos pescaban y no conseguían ni un pescado, difícil, situación difícil, enojado. No sé cómo se sentirían, pero el Señor Jesús estaba presente allí y ellos ni lo reconocieron. A veces nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles, el Señor nos da la salida y nosotros nos reconocemos, ¿verdad? No nos reconocemos a Él cuando es una salida de Él, porque a lo mejor no nos gusta. Anyway, vamos a seguir disfrutando. Eso nada más un ejemplo, que no estoy hablando de lo que pasó en la Biblia, pero es precioso que sí pasó en la Biblia, cuando era una situación negativa, que no pescaron nada y Jesús estaba ahí, con desayuno preparado, esperándolos para que vengan a la orilla del mar. Trae algunos de los pescados que acaban de sacar, dijo Jesús. Así que Simón Pedro subió a la barca y arrastró la red hasta la orilla. Había 353 pescados grandes y aún así la red no se había roto. 153 pescados enormes y la red no se rompió. El versículo 12 de Juan capítulo 21 sigue diciendo, ahora acérquense y desayunen. El Señor también los invita a ustedes que están escuchando este video. Él les dice, Él preparó el desayuno ahí, pero Él está preparando un lugar para nosotros ahora. Él va a regresar pronto y nos está dando la oportunidad de arrepentirnos, de amarnos unos a los otros, de poder amar a Dios, el poder comer la palabra de Dios, el tener una relación con Él en oración y el poder entrar en la palabra y comer de los buenos pastos, ¿verdad? Más adelante vamos a entrar qué es lo que una oveja come, qué es lo que nosotros debemos comer y cómo nos cuidamos nosotros los unos a los otros. Dice aquí que ahora acérquense y desayunen, dijo Jesús, ¿verdad? Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres? ¿Verdad? Todos sabían que era el Señor. Entonces Jesús les sirvió el pan
y el pescado. Esa fue la tercera vez que se apareció a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, pongan atención a esta parte, porque muchos de nosotros podemos decir que amamos a Jesús, pero aquí es un buen ejemplo de qué es lo que satisface al Señor. Y a Él lo convence, al Señor lo convencemos nosotros de que lo amamos. Mira cómo es que debemos, si queremos saber si amamos al Señor, qué es lo que tenemos que hacer, los unos con nosotros. Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice: ¿tú me amas más que estos discípulos? Simón, hijo de Juan, le dice: sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le contesta y le dice: bueno, alimenta a mis corderos. Otra versión dice: alimenta a mis ovejas. ¿Verdad? Vamos a seguir leyendo y después entra un poquito más en esas 3 veces que él le pregunta. Jesús repitió la pregunta otra vez, ¿verdad? Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Simón me imaginaría, me está preguntando otra vez. Y él le contesta: sí, sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Ok. Entonces Jesús le contesta: pues entonces, cuida de mis ovejas. Primero le dice: alimenta, y después le dice: cuida, ¿verdad? Cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Bueno, ya es la tercera vez, yo me imagino que, mira cómo Pedro le contesta. A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez: ¿me quieres? Le contestó: Señor, tú sabes todo. Ya se fue un poquito más allá y dijo: Señor, si tú lo sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo: entonces, alimenta a mis ovejas. Este es un ejemplo de Jesús enseñándonos a través de su palabra, comiendo esta palabra, el conocer, el ver estos versículos, y queremos conocer al Señor Jesús. Podemos saber de Él, podemos escuchar de Él, pero aquí cuando comemos al Señor, tú sabes que esta palabra se hizo carne. El verbo se hizo carne, habitó en nosotros, murió, resucitó, y ahora es el Espíritu que nos da vida cuando nosotros comemos a Jesús en su palabra. Él lo dijo: todo aquel que me comiere tendrá vida. Cuando él dijo esas palabras en esos tiempos, los judíos dijeron: carnívoro, ¿cómo te vamos a comer la carne? Ellos ni sabían que es su palabra, su voz, su mandato. Amén. Entonces, alimenta a mis ovejas, le dice por tercera vez. Mira, tú y yo que estamos viendo la televisión, yo te alimento, pero yo me alimento a mí mismo a la misma vez. Así nos alimentamos. El amar a Dios es alimentar a otro. Tú escuchas esta palabra, entonces tú disfrutas esta palabra con otra persona y esa persona con otra. Y así Él va edificando a su iglesia, a su cuerpo. Él no le dijo a Pedro: alimenta a tus ovejas. Él no le dijo a Pedro: cuida de tus ovejas. Él no le dijo a Pedro: alimenta a tus corderos. Él dijo: alimenta a mis ovejas, mis ovejas, mis corderos, y cuídalos, ¿verdad? Todos los que invocaran o creen en Jesús como su Salvador, confiesan sus pecados, se arrepienten y se han bautizado,
son comprados con la sangre de Cristo y son hijos de Dios a través de su Hijo Jesús. Por eso es que Él dice que nosotros nos alimentemos. El propósito de este video es que nosotros ahora en este video nos alimentamos los dos, comemos los dos de este maná, ¿verdad? De este buenos pastos. Amén. La palabra de Dios son los buenos pastos. Bueno, vamos a proseguir. Entonces alimentas a mis ovejas. Entonces dice el versículo 18. Te digo la verdad. Cuando eras joven podías hacer lo que querías. Te vestías tú mismo e ibas a donde querías ir, ¿verdad? Sin embargo, cuando seas viejito o viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. ¿Por qué Jesús dijo eso? Jesús dijo eso para darle a conocer, el versículo 19 dice, Jesús dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Amén. Bueno, el Señor te dice y nos dice a nosotros, sígueme. Amén. Vamos a ver más adelante cómo nosotros nos podemos ver en este error que comete uno de sus discípulos, aún Jesús diciéndole, sígueme. Mira el versículo 20, dice, Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Ahí vemos que Pedro dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba un discípulo. Cuando Jesús le dice, sígueme, él no lo sigue inmediatamente. Él mira hacia atrás, mirando a otra persona, preocupado que si los que están detrás de él iban a traicionarlo o iban a hacer bien o iban a hacer mal. Mira, vamos a leer a ver si es verdad. Dice aquí, Pedro se volvió de vuelta. Detrás de ellos, él miró para atrás, detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? ¿Cuántos de nosotros decimos a Dios? Nosotros nos hablamos entre nosotros mismos y decimos, ¿y aquel? ¿Qué va a pasar con aquel? Bueno, Jesús contestó a ese comentario que uno de sus discípulos hizo. Él dice, Jesús le contestó y dice, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En otras palabras, si el Señor permitiera que él siguiera vivo hasta que el Señor regrese, cuando dice hasta que yo regrese es cuando él regrese ahora que lo estamos esperando, él viene pronto. Y después sigue diciendo, en cuanto a ti, sígueme. En otras palabras, no me preguntes de aquel, no te preocupes de aquel. Nosotros el Señor nos dice que no nos preocupemos de aquel o aquellos que van a traicionar o van a hacer bien o van a hacer mal. Él lo que quiere es que nosotros individualmente los sigamos. En el tribunal no podemos juzgar a nadie antes de tiempo. El Señor va a regresar en su trono, en su tribunal. Él va a juzgarnos cada uno de nosotros solo. Y ahí no va a haber abogado, ahí no va a haber ningún fiscal, ahí no va a haber ningún amigo, ningún pastor en función para el Señor en esta tierra. No va a haber nadie para defendernos. Ahí va a estar el Señor mismo con nosotros. Por eso es que Él le dice a él, ¿y a ti qué? Si él bien o mal o traiciona, tú sígueme. Mira lo que dice. El Señor nos dice a nosotros que lo sigamos. No mira a la derecha o a la izquierda quién está bien y mal. Sigamos comiendo Jesús para ser regenerado y transformado de nuestro espíritu del hombre hacia un hombre perfecto para Él. Amén. Ok. Dice más adelante el versículo 23. Así que mira lo que pasa ahora. Mira. Así que entre la comunidad, pongan atención, esto es bien importante.
Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Mira, ellos entendieron de que, porque Jesús dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo en cuanto a ti? Sígueme. Jesús no dijo que Él iba a estar vivo, Él dijo, sí quiero. Aquí la multitud malinterpretaron la palabra que salió de la boca del Señor, en rojo. Así que entre el versículo 23, capítulo Juan 21, búsquenlo en cualquier versión que usted tenga. Así que entre la comunidad de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Hubo ahora una mala interpretación, un error que no era verdad. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Por eso es importante que nosotros no podemos coger un versículo y decirle a la gente que esto significa esto, porque esta gente hicieron eso y no era verdad. Ese versículo está conectado con el versículo anterior, o si no, con el versículo que viene más adelante, y cada capítulo está conectado con el próximo capítulo. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús se fue, le dijo a sus discípulos, le sopló el Espíritu Santo y les dijo, recibidlo, y ahora yo me voy, pero les voy a dejar el Consolador, cual es el ayudante, el Espíritu Santo, para que nos enseñe todo lo que tenemos que saber. Él lo que quiere es que comamos la palabra de Dios. No es un asunto de entender, es un asunto de comer. Imagínate si yo le digo a mi hijo, le explico cómo comer. Se me muere de hambre, pero si yo le abro la boca a mi hijo y le pongo la cuchara en la boca y empieza a masticar y comer, su cuerpo es nutrido y él va creciendo y se pone saludable. En la misma forma, cada uno de nosotros que estamos viendo, podemos ir directamente a Jesús en su palabra y comer su palabra tú mismo, en tu cuarto en privado, orar en privado. Ahí, Señor, recompensa a la gente, no para que la gente te vean. Jesús habló eso en sus 2 capítulos anteriores. Es difícil tragar porque en realidad yo entiendo que hay una costumbre que ha sido de tradición, de que se hace tantas cosas en público, o que se le dice a aquel, yo di aquello a aquel pobre, o yo ayudé a esta persona. Y el Señor dice, bueno, no seas como los hipócritas que dicen lo que hacen. No le diga a tu mano izquierda lo que hace la derecha. Si tú oras, vete en un cuarto privado a orar, donde el Señor te recompensará. Pero si oras en público, donde te vean, ahí será tu recompensa de frente de la gente. Hermanos, esa es la palabra de Dios. El Señor nos está regresando a la verdad y a la sencillez que está escrita. Y el Espíritu Santo te va a enseñar a ti y te va a iluminar, pero solamente si nosotros creemos que hay un Espíritu Santo que nos puede enseñar. Amén. Podemos pecar con Jesús, no creer en el momento, pero el que no cree en el Espíritu Santo, el que peca contra el Espíritu Santo, no es perdonado. Está escrito también. Ay, déjame seguir porque es que tantas cosas y riquezas que cuando tú comes la palabra, tú puedes decir, yo conozco al Señor. No es un asunto de años o reconocido por hombre, es el momento de hoy. Amén. Dice, mira qué dice aquí. Dice, así que entre la multitud otra vez de los creyentes corrió el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Versículo 24 dice, ese discípulo es el que da testimonio de todos estos sucesos o eventos y los ha registrado en este libro y sabemos que su relato es fiel. Versículo 25 dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, en otras palabras, Jesús hizo muchas cosas más que no se escribieron y no están en la Biblia, pero existieron. Pero si hubiera alguien escribiendo todo eso, dice aquí, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían.
Son verdad, por eso el canón, la palabra canón significa la medidura de la palabra que se usó de Génesis a Apocalipsis, y es lo suficiente para hoy, ¿verdad? Para nosotros tener vida. Las palabras que Jesús ha hablado sí son el Espíritu que da vida. Este es el instituto o la Universidad Espíritu Santo. ¿Quieres atender en ella? Entra en la palabra, pídele a Dios. Él te va a enseñar. Ya se me acabó, bueno, el capítulo 21. ¿Qué crees? Que comimos todo el capítulo, todo el libro de Juan. Y en verdad fue bien rico y doloroso, porque Jesús habló fuerte en ese libro. En los próximos videos vamos a entrar a los hechos. Prepárense, por favor. Pero los hechos los vamos a comer capítulo por versículo, versículo por punto, por palabra, pero así. No voy a tener ningunos comentarios, libros y diccionarios, porque el Espíritu Santo, el Señor Jesús, es todo lo que tú tienes que tener. Es suficiente. Por eso nos dejó el ayudante. Vamos a orar. Amén. A mí me gusta el Padre Nuestro. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué me gusta? Porque Jesús dijo, oren en esta forma. Y como el Maestro Jesús dijo, yo lo creo. Mira, la palabra de Dios, todo lo que Él dijo, no podemos dejar de creer ni aún algo como el Padre Nuestro que está en los cielos. ¿Sabes por qué? Porque el mundo lo ha usado y Satanás de este mundo le gusta quitar valor a palabras de la palabra de Dios por los comentarios y la gente que digan que y qué, no importa quién lo usa de esta forma o lo usa de esta forma. ¿Tú sabes lo que Pablo dijo de la prisión? Algunos predican a Cristo por contienda. ¿Cuántos de nosotros nos gusta contender? Debemos contender, ¿verdad que no? Pero Pablo dijo, algunos predican a Cristo de contienda y algunos de paz. A mí no me importa, dijo Pablo. Solamente lo que me importa es que el nombre de Jesús está siendo predicado. ¿Lo podrás entender tú? ¿Lo podré entender yo? Otra vez te digo, la palabra de Dios no es para entender. Los pensamientos del hombre no son los de Dios. Yo voy a orar el Padre Nuestro, no me lo sé muy bien en español, pero lo voy a hacer porque de corazón. Y si tú no lo conoces y quieres ser salvo, quieres ir al Padre a través de Jesús, repite este Padre Nuestro conmigo, y dice la palabra, cuando tú y yo estamos de acuerdo en el nombre de Jesús, Él está presente, no importa la distancia o el medio. Mira, hay un espíritu de celosería, de envidia, que está en la carne de este mundo, de la humanidad, que si ven a alguien predicando al Señor de cierta forma o en ciertos medios, ellos dicen, no crean todo lo que digan en la internet, pero ellos tienen su culto, o mejor dicho, no es nada personal, pero esto lo he escuchado más de una vez. Ellos tienen su servicio, una palabra más agradable, su servicio con nombre de iglesia en YouTube, pero están diciendo que los otros, a sus mismas gente, no los escuchan los demás. Eso es un espíritu de envidia. Mira, todos debemos predicar a Jesús para avanzar el regreso del Señor. Y lamentablemente, aquel que habla en contra de alguien que el Señor está usando para hablar a Jesús a otro, Él va a regresar y Él va a juzgar. Y por eso es que yo no quiero juzgar a nadie sobre esos comentarios, pero tengo que ponerlo en abierto, que tenemos que arrepentirnos hacia el Señor de todo lo que le ofenda a Él, de todo lo que Él está moviendo. No podemos interferir. Amén. Vamos a orar. Amén. Perdona.
Oremos. Cierren sus ojos y vamos a meditar en el Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, qué precioso tú eres, Padre. Santificado sea tu santo nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Ven, Señor Jesús. Hágase tu voluntad aquí en la tierra, como es en el cielo. Danos, Señor, el pan de cada día, y los que no tienen de comer, súplele, Señor. Perdónanos por nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a perdonar. Enséñanos a perdonar a los que nos ofenden, mi Padre. Padre, libéranos, Señor, de toda tentación de nuestra carne. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos liberes del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Qué precioso es orar con las mismas palabras que Jesús oró. Trátenlo en su casa. Bueno, las palabras que Jesús ha hablado son el Espíritu Santo que da vida. Dios los bendiga. Hasta la próxima.